La cadena de valor se ha convertido en un imprescindible para todas aquellas empresas que quieren competir en un entorno global. Hoy contaremos con la participación de Samantha Flores, con quien platicaremos sobre la cadena de valor y su integración con la responsabilidad social empresarial. Quédate con nosotros en esta interesante charla. Bienvenidos a Responsabilidad Social Contenedores, el podcast de referencia para aquellas empresas que apuestan por su rentabilidad, fomentando el desarrollo social y la sostenibilidad ambiental. Yo soy Vega Santos y me acompaña César Medina. Hola César, ¿cómo estás? Hola Vega, pues la verdad es que estoy muy entusiasmado por esta entrevista que vamos a tener, que hoy le presentamos a nuestros escuchas. Y si me lo permites, quisiera presentarte justamente a nuestra invitada, que es Samantha Flores. Samantha es licenciada y maestra en Comercio Exterior, doctorando en Innovación y Responsabilidad Social por la Universidad de Anáhuac y consultora acreditada en Responsabilidad Social Empresarial por el CEMEFI. Durante 16 años ha colaborado en el sector público, siendo especialista en temas como auditoría, operación aduanera, programas de fomento, análisis de riesgo, entre otras cosas más. Su experiencia la ha llevado a desarrollar estudios de diagnósticos y madurez de las empresas, análisis y sistemas de administración de riesgos en el ámbito de la responsabilidad social empresarial. Es socia fundadora de CLC y Asociados, empresa de consultoría en materia de comercio exterior fiscal y legal, y hoy la tenemos con nosotros, Vega. Sam, bienvenida a esta tu casa, es un placer tenerte por aquí. Hoy además con un tema muy interesante, en Responsabilidad Social Contenedores ya hemos dedicado un episodio al asunto, a la cadena de valor. Mucho se habla del concepto, ¿verdad? Pero nos gustaría poder aterrizarlo un poquito más de una manera más concreta. Es un modelo de negocios, es una herramienta. Cuéntanos, ¿qué es la cadena de valor y por qué es un término tan interesante para conocer? Hola Vega, pues muchas gracias César, gracias por la invitación a Responsabilidad Social Contenedores. Y bueno, pues vamos a hablar, sí, como bien lo dices, hoy de la cadena de valor, de un poco más específico, y podemos entender que son aquellas etapas por las que atraviesa un bien, ¿no? Para ser transformado. Entonces, en esas etapas nosotros vamos a identificar cuáles son aquellas acciones, aquellas actividades que justo me generan valor al producto. Esa generación de valor, en algún momento Michael Porter lo adoptó como que generaba una ventaja competitiva a tu producto final. Entonces, hoy en día podemos entender que la cadena de valor sí nos da una ventaja competitiva, pero también podemos de ello obtener una identificación de aquello que genera valor en mi producto y no perder de vista esas actividades para poder seguir modificándolas y poder seguir monitoreándola. Entonces, me parece importante que hablemos como una estrategia hoy en día que mantienen las empresas en materia de responsabilidad social, esa generación de valor en la cadena de valor. Samantha, bienvenida como siempre a Responsabilidad Social Contenedores. Quizás algunos de ustedes ya han leído a Samantha en sus artículos como autora invitada del blog en nuestro sitio web, y sin duda una experta en el tema de cadena de valor, ¿no? Pero el tema de cadena de valor creo que está tomando mucha más fuerza. Creo que las empresas están siendo más conscientes de ello. ¿Y cómo es que la podemos integrar entonces, la cadena de valor con la responsabilidad social empresarial? Muchas gracias, César. Pues aquí yo considero que integrando su operación, siempre hablamos o siempre nos comentan que todas las emisiones, visiones de las empresas deben estar alineadas a su operación. Entonces, aquí cómo lo podemos integrar, incluyéndolas aquellas actividades o prácticas que se consideran de responsabilidad social en la operación diaria de la empresa, tanto a lo interno como a lo externo. Entonces, aquí sería muy buen punto estar empezando con identificar las necesidades de las partes interesadas, porque con ellas podemos entonces adoptar las medidas que ellos necesiten, que ellos requieran. Entonces, si nosotros nos proponemos estar al pendiente de esas necesidades, de promover el cumplimiento de nuestra misión, la visión y alinearlas a lo que ellos están necesitando,
pues bueno, al final estaríamos integrando la responsabilidad social en la cadena de valor. Y hablando de cadena de valor, desde que se concibe el producto, tal vez desde una idea, qué tan sustentable va a ser este producto, qué tan sostenible lo vamos a tener a lo largo del tiempo, hasta que llegue al cliente final, cómo es esa logística, qué voy a tener de cuidado en el agua, en la producción, cómo voy a cuidar a mis colaboradores, cómo voy a respetar esos derechos humanos en ellos. Entonces, todas estas actividades son las que podemos integrar a la cadena de valor, que se entiende que son actividades que forman parte de la responsabilidad social empresarial. Entonces, finalmente tendríamos que estar involucrándonos en todo el procedimiento, desde esa idea concebida de un producto o un servicio hasta que el cliente lo tiene, ¿no? Y hoy en día sabemos que prácticamente todos los clientes, todos como consumidores, buscamos eso en un producto. Hoy ya no es nada más quién me da el mejor precio, sino quién realmente está interesado, qué empresa está interesada en darme un producto sostenible, en que realmente yo sepa que no hay trabajo infantil, por ejemplo, en ese producto, en que yo sepa que no hay esclavitud, en que hoy en día las empresas dan a conocer, en su comunicación empresarial ya es muy, muy común y muy, pues ya todo lo conocemos, ¿no? Que prácticamente te dan todo ese paso o todo ese procedimiento de lo que ellos llevaron para concebir su producto. Y me parece muy importante porque al final estamos haciendo hoy en día todas las empresas actividades que no tenemos en la cabeza que son responsabilidad social. O sea, ya las hacemos porque siempre lo hemos hecho así, ¿no? Pero no estamos conscientes de que esas actividades sí se consideran responsabilidad social y lo estamos haciendo. Entonces, aquí prácticamente es invitar a la empresa a que identifiquen qué actividades están realizando en su cadena de valor, saber qué es lo que están haciendo para minimizar o cuidar esos impactos y no estar, bueno, más bien seguir pendiente, ¿no? De las necesidades de las partes interesadas. Oye, Sam, fíjate que parte de nuestra audiencia son aquellos pequeños empresarios que, bueno, pues también necesitan tener claro a qué se refiere con la cadena de valor y antes de hablar del término de sostenibilidad, ellos yo creo que también necesitan saber identificar pues a qué nos estamos refiriendo con los factores de cada actividad, a qué nos referimos con analizar, con investigar, con ver pues todos aquellos eslabones de la cadena. ¿Puedes poner un ejemplo? Sí, creo que al final, hoy en día, se está dando el voltear a ver a los stakeholders, ¿no? A todas aquellas partes interesadas y realmente tomar sus necesidades, porque creo que siempre se ha escuchado a la comunidad, siempre se ha escuchado al cliente, siempre se ha escuchado a los colaboradores. Sin embargo, hoy en día ha generado mucho más el impacto, el medir sus impactos, y con ellos se han dado cuenta que tienen que seguir monitoreando sus actividades, sus acciones, pero también reajustarlas y reajustar aquellas actividades en donde ellos puedan ver que no hay mm, como que no hay un punto que ellos estén enfocándose para atenderlo. O sea, esas necesidades atendidas hoy en día se ven más, pues más visibles. O sea, entonces yo creo que sí, o sea, las empresas sí están volteando a seguir teniendo esas actividades de responsabilidad social. Sin embargo, el tema aquí es que ya están midiendo impactos, y con esa medición de impactos entonces es muy importante porque al final se dan cuenta en dónde mejorar. Ya están enfocándose en los puntos en donde realmente hay necesidad. Entonces me parece que sí, o sea, hoy en día los empresarios están eh, monitoreando tanto sus actividades, pero las están atendiendo, pero ya con herramientas medibles, ¿no? Sam, entonces, con lo que acabas de decir, ¿en qué situación nos encontramos actualmente? O sea, es decir, ¿los nuevos emprendimientos están considerando ya la cadena de valor? O sea, es decir, actuar, integrar la cadena de valor con la responsabilidad social empresarial, pero las empresas ya establecidas actuales están generando acciones correctivas para tener una cadena de valor que realmente aporte valor. Sí, por ejemplo, uno de ellos, y me gusta mucho, es el tema de Starbucks, ¿no? Starbucks me gusta esa generación de valor que ellos tienen y esa visibilidad que le dan a su cadena de valor y ese interés. La propuesta de Starbucks, por ejemplo, es generar valor en un producto
siempre con un alto estándar de calidad, ¿no? Ellos lo que buscan es crear experiencias inolvidables en el cliente. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues lo hacen a través de 3 puntos muy específicos. Uno de ellos es contar con un buen café. Ellos seleccionan realmente los mejores granos del mundo y no porque vayan intermediarios, sino porque más bien van directo a los productores y ellos verifican en todo momento la producción del grano. Entonces ahí prácticamente ya están generando valor en su producto. Punto número 2, crean un ambiente que genera sentido de pertenencia. Esto prácticamente todos lo conocemos, ¿no? Porque siempre que vamos a un lugar, a cual sea un restaurante, a un hotel, realmente busca que estés en casa, ¿no? Entonces prácticamente este sentido de pertenencia, pues Starbucks siempre lo tiene y quiere siempre obviamente mantener su relación a largo plazo con el cliente, no nada más es que le vayas y le compres un café, ¿no? Sino que seas ese cliente fiel a la marca, ¿no? Y bueno, el capital humano. Esta parte de Starbucks de capital humano me gusta mucho porque siempre los están capacitando para que ellos den esa experiencia Starbucks. Entonces, en todo momento, todos los baristas están capacitados para que específicamente te den esa experiencia que tú necesitas. Y bueno, son algunos factores claves en las cadenas de valor de Starbucks que prácticamente me gustan porque nos llevan a una cadena de valor que están conscientes de aquellas necesidades del cliente, están conscientes del cuidado del medio ambiente y de este acercamiento con los productores, o sea, no hay intermediarios, no hay alguien más que genere eh, otro tipo de beneficio, y me gusta mucho la parte de capital humano. O sea, en todo momento el capital humano está cuidado y está respetado en derechos humanos y se enfocan a que realmente le busquen esta experiencia al cliente. Entonces, me parece importante que esta cadena de valor en todo momento busca estos 3 puntos, ¿no? Tanto lo social como lo económico y como el cuidado del medio ambiente. En estos 3 puntos los podemos ver en este ejemplo de Starbucks. Súper claro. Mira, ahora que contabas el caso de Starbucks, yo creo que ese pequeño productor agrícola que nos está escuchando, que compra insumos, que compra semillas, que usa herramientas, ¿no? Que compra fertilizantes, tiene que ser consciente que también está interactuando, ¿no? Con otros eslabones de la cadena. Por lo que pues, yo creo que el concepto de cadena de valor se puede utilizar en empresas de cualquier tamaño, con independencia de su tamaño, ¿no? Porque pues toda empresa participa al menos en una cadena de valor local, ¿verdad? Mira, a pequeña escala, ¿no? Que es lo que te estoy comentando, pero a gran escala, como estás comentando tú con el caso en específico de Starbucks, ¿cuáles y qué actores intervienen en la cadena de valor de las empresas? Pues igual, ¿no? Como lo dijimos, desde proveedores, o sea, si nos vamos desde el inicio de la concepción de un producto, pues bueno, proveedores, aquellos colaboradores, gobierno corporativo, porque no olvidemos que desde ahí pues se derivan todas las decisiones, ¿no? La comunidad, que es muy importante y que es parte de este grupo de interés, en definitiva, es uno de los principales, uno de los primordiales, ¿no? Y los clientes al final es al quien llega mi producto final. Entonces es como ver todos estos eslabones por los que pasa un producto o servicio y son aquellos a los que tendría yo que, como empresario, tener en mente para poder visibilizar sus necesidades y al final darles ese valor que nosotros estamos buscando en mi producto o servicio. Entonces prácticamente son desde clientes, proveedores, comunidad, colaboradores, gobierno corporativo. Todos ellos son actores que al final intervienen en esa cadena de valor. Sam, y acabas de mencionar, bueno, en el caso de Starbucks, por ejemplo, comentabas prácticas de comercio justo, hablabas de capital humano incluso, de garantizar ambientes seguros, de pertenencia, no solo para un colaborador, sino también para tu cliente final. Pero además de estas, ¿cuáles serían estas actividades en que las empresas se pueden enfocar para poder velar por una cadena de valor ética y segura? Ok, aquí me parece muy importante este tema, porque si ya bien hablamos de aquellas actividades en las que se enfocan las empresas para poder tener una sostenibilidad o una cadena de valor sostenible, considero que las auditorías preventivas en cualquier ámbito siempre han sido una buena herramienta de monitoreo. Estas auditorías nos dan un análisis en donde podemos gestionar los riesgos, donde podemos buscar estrategias para la operación y así buscar una continuación del negocio. Entonces, al final,
Me considero que siempre las auditorías sociales son buenas prácticas para marcar ese, ese rumbo, ¿no? O ese norte que vamos a llevar en tanto las empresas se den cuenta de aquellas necesidades que están identificando. San, hay un término que también se viene aplicando ahorita a las cadenas de suministro, que es el de sostenibilidad, ¿verdad? Es decir, pues que sean sostenibles, que garanticen en cierta medida la eficiencia, que se garanticen unas prácticas justas, mejores prácticas, ¿no? Y sobre todo que cada uno de los eslabones sea transparente en el desempeño. Y un poco como para lograr esa meta, mi pregunta va enfocada en esto. Ahora mismo, ¿hay alguna forma de certificarlo? Es decir, esta transparencia, alguna herramienta, programas o certificaciones que apoyen a las empresas a velar por que su cadena o que la cadena de suministro sea sostenible, segura. Sí, considero que existen varias herramientas, pero siempre me ha parecido que todas aquellas que son certificables en cuanto a las ISOs, me parece que es una buena guía. Al final todos nos van a dar una guía como tal, pero nosotros tenemos que pues adoptarlas. Aquí me gusta mucho que hay 4 en específico que considero van o son adaptables más bien a cualquier empresa, ¿no? Empezando por la ISO 26000. Esta, si bien no es certificable, sí nos habla de una guía que nos da buenas prácticas y recomendaciones en materia de responsabilidad social. Esta, como bien lo comentas, Vega, sí es aplicable a todo tipo de organizaciones, tanto sector público como privado. Entonces, aquí empezamos con esta materia de sostenibilidad en materia de responsabilidad social y pues lo aplicamos a cualquier industria, ¿no? Otra es la ISO 20400. Esta tampoco es certificable, pero me parece una de las más importantes, porque esta nos orienta a contar con un proceso de compras sostenibles. Compras sostenibles, o sea, identificamos normalmente a los departamentos de compras en las empresas, pero tenemos la idea de que solo compran y ya, ¿no? Se compras, pues solo se compras de los insumos que voy a ocupar para realizar mi producto. Sin embargo, esta ISO 20400 nos da un proceso en donde esas compras deben ser con más conciencia, ¿no? Están enfocadas a que realmente las empresas apuesten por la sostenibilidad en ese proceso de compras. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, que aquí el proceso de compras entonces va más allá de tomar una decisión de compra, quién me da el mejor producto, quién tiene la mejor calidad, quién satisface mis necesidades como empresa, como cliente para producir algún producto. Esto va más allá, porque esto lo que hace es que no solo la sociedad satisfaga sus necesidades de ese bien que yo quiero comprar, sino a la sociedad en su conjunto, a minimizar el impacto del medio ambiente de aquello que estoy comprando, cómo están fabricando ese insumo que yo estoy comprando. Entonces me parece muy importante que observemos todas las organizaciones esta ISO 20400, que me parece una buena práctica porque al final esta norma justamente está alineada en sus 7 materias fundamentales con la ISO 26000 de responsabilidad social. Entonces prácticamente vamos de la par, ISO 26000 y la ISO 20400. Otra de las ISOs que me parece muy importante es la 37001. Esta sí es certificable y es un tema que se ve en todos los niveles y en todas las organizaciones, porque nos habla del sistema de gestión antisoborno. ¿Qué pasa con el soborno? Pues sabemos que es una de las formas de corrupción más habituales en cualquier organización. Entonces, todas debiéramos contribuir a ese compromiso. Entonces, prácticamente, si esta decisión viene desde la gobernanza, de tomar una adopción en los valores, en la transparencia, en la honestidad y en la integridad de que la empresa está velando por ello, entonces me parece muy importante adoptar esta ISO. Otra, que es la 28000, perdón, esta también es certificable y me parece importante porque toca el sistema de gestión de seguridad en la cadena de suministro. Este especialmente en algunos autores mencionan que son empresas que realizan de comercio exterior que va muy relacionada a esta ISO. Sin embargo, me parece que es una ISO que podemos tocar en cualquier empresa porque al final estamos velando por una cadena de suministro seguras. Aquí lo que me parece importante en esta ISO en especial, más que llevar a buen puerto las mercancías, es decir, desde que yo compro hasta que llega mi mercancía a mi planta, lo que me gusta es que esta norma contempla prácticas para disminuir riesgos en las personas. Estos riesgos en las personas que ellos
cuenten con seguridad, con esa salud en el trabajo. Y me parece importante que la adoptemos no nada más por una cadena de suministro segura, sino porque también disminuimos esos riesgos, esos impactos en las personas, en los colaboradores. Entonces, me parece importante que estas 4 certificaciones son aplicables a todas las empresas y más allá de querer como empresa. Sam, y ahora que hablabas de herramientas como estas normas ISO, yo creo que nuestros escuchas querrán de alguien experto como tú, pues obtener una victoria inmediata, como se dice actualmente. Y por eso yo quisiera pedirte que nos pudieras dar cuáles serían los primeros pasos, ¿no? ¿En cuántos pasos los podríamos definir? ¿En quizás cinco pasos que deben dar nuestros oyentes para poder contar con una cadena de valor sostenible? Bueno, pues aquí me parece muy importante, si ya hablamos de auditorías, me parece que un primer punto sería siempre estar monitoreando todas aquellas actividades que estamos haciendo tanto en responsabilidad social como en la operación diaria mediante auditorías preventivas. Me parece que siempre esta práctica es muy buena para darme cuenta de qué estoy haciendo, hacia dónde voy, qué áreas de oportunidad tengo, cuáles son los impactos y cómo lo voy a solucionar. Entonces, me parece que las prácticas de auditorías preventivas, auditorías sociales, auditorías en cualquier materia, me parece una buena sugerencia como primer punto, ¿no? El segundo punto podría ser las certificaciones, ya sea obtener alguna certificación y como comentábamos en el punto anterior, ¿no? No necesariamente por obtenerla, sino por aplicar más bien lo que ahí me están diciendo como buenas prácticas, me parece un buen punto número 2 para recomendarles. Entonces, certificarme o bien obtener algún distintivo. Recordemos que también los distintivos, pues no es nada más como el premio, ¿no? O como la cereza en el pastel, como decimos en la empresa, sino más bien es porque realmente estamos adoptando esas buenas prácticas que me dan este tipo de herramientas, ¿no? Al final. Otro punto, me gustaría mucho practicarles sobre los grupos de trabajo con los stakeholders, con todas esas partes interesadas. Me parece que si bien las empresas los tienen identificados, es muy importante que en todo momento mantengamos con ellos comunicación constante, porque creo que en algún momento los podemos olvidar, ya que hacemos reuniones de trabajo, vemos sus necesidades, las anotamos, tal vez empezamos a trabajar en ellas, pero no damos continuidad en la comunicación. Entonces me parece que esos grupos de trabajo con las partes interesadas pues deben ser continua y una buena práctica. Otro punto, sería muy importante hacer estos estudios de materialidad, pues precisamente para conocer aquellas áreas de oportunidad que yo tengo y esas áreas importantes para trabajar, ¿no? En la empresa, en la comunidad, con los colaboradores. Me parece que es muy importante tener esto en papel, o sea, documentado, para que así nosotros podamos darle seguimiento, podamos monitorear y muy importante siempre medir los impactos. Y una práctica última con la que me gustaría cerrar, César, es esa comunicación. eh, ¿Cómo comunicamos? ¿Cómo comunicamos la responsabilidad social no solo al interior, sino al exterior? Porque si bien estamos dando aquellos reportes de sostenibilidad, ¿a quién se los vamos a conocer? ¿Con qué palabras? Tal vez es algo muy coloquial o tal vez es algo muy técnico. Me parece que cuidar mucho esta parte de comunicación de la responsabilidad social en las empresas sí debe ser un tema relevante, porque al final entonces esas prácticas estaríamos dándolas a conocer a todos y que sean entendidas por todos los involucrados. Entonces me parece que con estas sugerencias una empresa puede tener una cadena de valor sostenible desde sus inicios y obviamente estar continuamente monitoreando, ¿no? Y bueno, pues en esto de la comunicación, obviamente, pues mantener el impacto, ¿no? Así comunicar el impacto que esto tiene en sus actividades, porque ahí es donde justamente se ven los resultados de aquello que ellos me están pidiendo, ¿no? Simplemente una práctica, ¿qué impacto tuvo? Me parece muy importante llegar al final con este reporte, ¿no? De sostenibilidad. Bueno, como último punto, me parece importante mantener una comunicación abierta y continua, ¿no? En todas las direcciones y con todos los involucrados. Esta parte de comunicación sí debe ser muy directa, muy clara, muy coloquial, de tal forma que todos entendamos a qué nos estamos refiriendo con los impactos, con los resultados,
con aquellas acciones que tomamos. Y me parece muy importante pues tener este último punto, ¿no? Esa comunicación, esa forma de comunicarlo, sí debemos ser muy claros en las empresas. Wow, es todo un mundo de certificaciones, Sam. ¿Sabes qué? Te vamos a emplazar para en un nuevo episodio que nos platiques al detalle cada una de ellas, ¿te parece? Claro que sí, Bea, muchas gracias. Samantha, y después de todo esto que nos has dicho, yo quisiera que nos puedas dar ya nos diste un adelanto de ejemplo con lo que hace Starbucks, ¿no? Pero danos un ejemplo de buena práctica de responsabilidad social que las empresas, que alguna empresa haya implementado en su cadena de valor. Sí, César, un ejemplo me gusta mucho Grupo Inditex. ¿Por qué Grupo Inditex? Porque maneja el sector sensible, maneja el sector textil. El textil en todas los gobiernos, las empresas, siempre están velando por el sector textil porque se comenta que es uno de los que más contaminan, uno donde tenemos más trabajo infantil, uno donde en algún momento encontraron algún tipo de esclavitud. Entonces, me parece que el sector textil sí tiene buenas prácticas y uno de ellos es Grupo Inditex, en donde me parece muy interesante que ellos tienen un programa que lo denominan el trabajador en el centro. Y creo que desde el nombre ya nos da una idea de qué están haciendo. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Bueno, pues basan toda su operación en el respeto a los derechos humanos. De esos derechos humanos me parece importante que ellos no velan no solo por sus colaboradores, sino por todos los trabajadores en su cadena de suministro. Entonces, ellos que nos están diciendo como ejemplo, bueno, que nosotros también como empresarios, pymes, micro, pequeñas, medianas, podemos voltear a estos subproductos, digamos, al proveedor de mi proveedor, a voltear a verlo y ver qué está haciendo con el capital humano, ver que realmente respeten los derechos en este ejemplo, no en este caso de Inditex, qué es lo que ellos prácticamente hacen. Entonces, ¿a qué contribuye? ¿Qué es lo que yo voy a obtener cuando genero esta cadena de valor sostenible? Bueno, pues voy a contribuir a la creación de entornos productivos. ¿Y qué pasa con estos productivos? Es como una cadenita, ¿no? Al final, si yo velo por los derechos humanos del colaborador, el colaborador va a estar más contento. ¿Qué pasa con esta satisfacción del colaborador? Bueno, que voy a tener más productividad. Al tener más productividad, tengo más ventas. Entonces, al final, como que todo va siendo una cadena. No nada más es cuidar los derechos humanos de un colaborador a colaborador, sino más bien ir más allá de lo que esto me puede generar como impacto, ¿no? Entonces, me parece que Grupo Inditex ha generado un impacto positivo en el sector textil ante todos los clientes, ¿no? Ante todos aquellos que podamos comprar algún producto y sabemos que esta cadena de proveeduría es una cadena de proveedores segura y ética. Entonces, me parece importante voltear a ver a este tipo de sectores que prácticamente o muchas veces están como satanizados, ¿no? En cuanto a que ellos son los que más contaminan, los que más malas prácticas tienen, y me parece importante voltear a ver esos reportes de sostenibilidad y que era lo que comentábamos también en algún momento, ¿no? La comunicación. Entonces, prácticamente, Grupo Inditex se ha dado también a la tarea de comunicar esas acciones que tienen en materia de responsabilidad social. Y este programa también va enfocado a la igualdad de género, ¿no? A la inclusión laboral, a salarios dignos, a salud y seguridad y bueno, como ya dijimos, a protección de los derechos laborales. Entonces me parece que este programa de Trabajador en el Centro engloba todas aquellas acciones y buenas prácticas que tenemos para el capital humano. Ahora que estabas hablando de estos puntos tan interesantes, aprovecho para remitir a nuestros oyentes a nuestro episodio relativo al análisis de la materialidad. Está súper bien trabajado, ¿verdad, César? Y damos unos tips muy, muy, muy buenos para entenderlo. Y bueno, Sam, mira, la siguiente pregunta que a mí me interesaría hacerte, sobre todo va dirigida aquellos empresarios que están por iniciar sus actividades en el extranjero, ¿no? Pues todos estos oyentes que tenemos que sí trabajan a lo mejor la cadena de valor, pero lo hacen de forma más local y quieren dar el salto y trabajar, pues, no sé, comenzar con sus exportaciones, ya sea en el sector o en el área que ellos estén involucrados ahorita. Mira, hay un programa, ¿verdad que sí? Que se llama OEA, de eso sabemos que eres experta. Es un programa que busca fortalecer la seguridad en la cadena de logística del comercio exterior. Cuando ese pequeño empresario al que yo me estoy refiriendo
quiere empezar por ahí, ¿no? ¿Qué le recomendarías? O sea, ¿por dónde tiene que iniciar y cómo influye este programa, este OEA, en la cadena de valor? Ok, pues el pequeño empresario considero que con las acciones que ya comentamos anteriormente es con los que ellos empiezan, ¿no? Las MIPYMES. Porque si bien estamos hablando de OEA, OEA es un perfil para ciertas empresas. Entonces, normalmente el OEA ya se va a empresas más grandes, no tanto a una micro o una pequeña. Va bien enfocado más a grandes porque necesitamos cubrir con cierta normatividad, ¿no? Entonces, esta normatividad sí me dice que necesita tener cierto número de colaboradores, entonces me parece que para una pyme podría quedar un poco corta, ¿no? Pero en materia de comercio exterior, este programa me parece muy bueno porque en lo personal considero que la certificación OEA, OEA significa Operador Económico Autorizado. Este programa es impulsado desde la OMA, desde la Organización Mundial de Aduanas. Es una certificación voluntaria en México, que esta lo otorga el SAT, y lo que habíamos dicho, ¿no? Siempre cumpliendo con cierta normatividad, con ciertos requisitos para que nosotros podamos obtenerla y podamos tener esa acreditación como empresa OEA por el SAT. ¿Qué es lo que vele esta cadena? Esta cadena es muy importante porque se creó desde el 2002 y esto por los eventos del 2001 en las Torres Gemelas, ¿no? Este atentado que se tuvo en las Torres Gemelas en Estados Unidos, pues esta parte de terrorismo que empieza con todo este tema internacional, Estados Unidos empieza con generar prácticas o más bien buenas prácticas para este comercio internacional. ¿Y qué es lo que hace? Pues genera estas certificaciones que al final velan por esa, como decías, por esa cadena de suministro segura. Y México lo adopta, esto fue en 2001, ¿no? Las Torres Gemelas, tenemos que fue en 2001 el ataque a las Torres Gemelas, pero en 2002 México entonces adopta este esquema para poder tener un comercio más fluido y como sabemos, pues Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, ¿no? Entonces, al iniciar con esta certificación OEA, lo que estamos buscando es que la seguridad en la cadena se vea minimizada en sus riesgos, que implementemos estándares mínimos de seguridad en materia de seguridad, pero son reconocidos por el gobierno mexicano, por la OMA y por el sector privado. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con ser una empresa OEA? Ser un operador confiable ante las aduanas, tanto las aduanas de Estados Unidos como las aduanas de México, ¿no? En este caso. Es una cadena que me permite gestionar, más me gestiona una cadena logística segura y me facilita el comercio internacional. Entonces, ya cuando estamos facilitando el comercio internacional, aquí es donde entonces velamos por esa seguridad no solo en la cadena. Esta seguridad viene, como lo comentábamos antes en alguna ISO, en el personal, en los colaboradores, en que ellos tengan derechos como personas, derechos humanos, y me parece muy importante que hacia eso vamos. Estamos viendo que el OEA, si bien anteriormente solo velaba por esa cadena de suministro segura, hoy en día y con toda la pandemia, con todo esto que hemos pasado en estos últimos años, el OEA se va modificando. ¿Y cómo lo están modificando? Prácticamente ahora ya vamos a gestionar riesgos, por ejemplo, sobre ciberseguridad. Esta responsabilidad que ya viene a nivel corporativo, ya lo están manejando como esta parte de gobernanza, de ver más allá de solo mercancías, de ver ahora sí al personal, al capital humano, a una cultura empresarial. Y me parece importante este cambio o este avance que estamos viendo en estos programas, porque entonces ya estamos volteando a ver a las personas, al medio ambiente, algo que antes no se velaba, ¿no? Antes solo era, bueno, que llegue mi mercancía a buen puerto y con eso es suficiente. Hoy en día no. Entonces me parece que estas empresas OEA aportan mucho a la responsabilidad social empresarial con todas estas actividades que ellos llevan, con esta certificación que es voluntaria. Entonces me parece que estas empresas al final sí están tocando el tema de colaborar en llegar a velar por los objetivos de desarrollo sostenible. Y específicamente OEA me parece que vela por el objetivo número 8, donde habla de empleo digno, porque prácticamente sus actividades hoy en día están llevando a una debida diligencia de derechos humanos en las empresas, en evaluar estos impactos en las cadenas de valor y que realmente se prevengan y se minimicen, ¿no? Y obviamente
vela muchísimo por la atención en la esclavitud moderna y el trabajo infantil. Entonces me parece que hoy en día las empresas OEA son importantes por aquello que están haciendo en materia de responsabilidad social empresarial y que seguramente no tienen en el radar. Entonces me parece importante visibilizar estas empresas que hoy en día tenemos más de 6,000 en México. Entonces es muy bueno que todas las empresas quieran ser OEA, no solamente por mantener una certificación del SAT, que si bien me da beneficios fiscales y administrativos, sino que voy más allá, más de velar ahora por este capital humano y por este medio ambiente. Súper bien, Sam. Oye, vamos a emplazar a nuestros oyentes que quieran trabajar un poquito más en el tema de la OEA, saber y sobre todo considerar si ellos son candidatos propicios oportunos a poder entrar y a generar este programa, a que se pongan en contacto contigo. ¿Te parece? Sam, nos encanta hablar de grandes empresas porque, sí, la verdad, pues marcan tendencia y son una guía para las pequeñas, son un faro. El otro día, fíjate, justo comentábamos César y yo en el podcast el caso de Nestlé y cómo ha sido pues una referencia para temas de sostenibilidad. Pues ellos lo han tenido claro y han incorporado la sostenibilidad, el propósito a su core business, ¿no? Al centro de su negocio. Y hoy pues tú nos has hablado muy bien de Inditex y nos ha quedado muy claro, pero no todos son grandes empresas. De hecho, pues de acuerdo con Forbes, me parece que para el 2021 en México existían más de 4 millones de MIPYMES que contribuían a más del 52% del Producto Interior Bruto, del PIB, y generaban más de un 70% de empleo formal. O sea, los datos, pues ahí están, ¿no? Son obvios. Por eso, para todos aquellos que nos están escuchando, Sam, ¿qué estrategias recomiendas para esas Aquí me MIPYMES? parece muy importante, Vega, que se acerquen a profesionales, ¿no? Profesionales como nosotros podemos apoyarles en generar esas estrategias que los lleven a la sostenibilidad de sus operaciones y tener prácticas socialmente responsables, ¿no? Aquí me gusta mucho porque los profesionales, si bien nosotros podemos tener algún área de responsabilidad social, aunque seas micro, pequeña, mediana, puedes tener un área, ¿no? De responsabilidad social como tal. Me parece que los profesionales en la materia, pues lo ven desde afuera, podemos ver el tema mucho más amplio y con estrategias más específicas. Entonces, los invito a que realmente sí se acerquen a profesionales para poder tener estas estrategias y poder generar un plan de continuidad y esos riesgos minimizarlos, porque bien sabemos que los riesgos pues nunca llegan a cero, pero sí los podemos minimizar. Entonces me parece que lo primero que podrían hacer es acercarse a nosotros para que les podamos apoyar con este tema en cuanto a generar riesgos y lo primero que haríamos sería un diagnóstico. Entonces prácticamente un diagnóstico para saber en dónde están, hacia dónde quieren ir y con ello generar un plan de trabajo, ¿no? Otra estrategia me parece muy importante que con la que todas pueden empezar es con la ISO 26000. ¿Por qué este ISO 26000? No necesariamente considero que sea importante porque no es certificable, sino porque efectivamente sí me da una guía de lo básico que yo puedo obtener para empezar a crear esquemas de responsabilidad social y no importando ni el sector ni el tamaño. Me parece otra herramienta importante. Y otra que también nosotros lo podemos ayudar como consultores acreditados de SMFI es obtener el distintivo. Si bien no es nada más obtener el distintivo como tal o la estatuilla o el premio, aquí lo que llevo más a conciencia de lo que nos escuchan es que realmente puedan empezar a generar prácticas de responsabilidad social y que estas prácticas contengan cada una de ellas las evidencias idóneas para cada uno de los pilares que vela este distintivo. Entonces, me parece muy importante que puedan ustedes obtener el distintivo por aquellas actividades que están realizando y porque realmente hay una evidencia. Hoy en día el distintivo CEMEFI vela porque efectivamente esas evidencias sean comprobables, sean medibles y sean reales. Entonces los invito a que pues nos contacten para que nosotros les apoyemos en estas estrategias que me parecen interesantes desde las micro, pequeñas, medianas y grandes, temas tan interesantes y temas tan específicos. Entonces nosotros estamos aquí para ayudarles y me parece que son buenas prácticas para empezar. Mil gracias, Sam.
Nos queda claro. Desde aquí, desde Responsabilidad Social Contenedores, nosotros tratamos en cada episodio de animar y de promover el cambio hacia lo sostenible, y con conversaciones tan interesantes como la que hemos tenido hoy contigo, no me cabe duda que los empresarios que nos escuchen lo empezarán a ver con otros ojos. Así es, Vega, hemos tenido una conversación muy interesante con Samantha. Sin duda, creo que nuestros oyentes les ha quedado claro qué es la cadena de valor, cómo empezar a impulsarla, cómo generando valor, pues la empresa misma obtiene valor, ¿no? Y también, Samantha creo que fue muy puntual en señalar justamente estas herramientas y buenas prácticas por las cuales hay que comenzar. Y pues no nos queda más que agradecerte, Samantha, todo este contenido de valor, es todo esto que nos has entregado a nosotros y a nuestros oyentes. Y pues te queremos agradecer mucho y decirte que nuestros micrófonos siempre están abiertos para ti, nuestro blog también está abierto para ti, bueno, que ya has publicado 2 artículos ahí como autora invitada y la verdad es que estamos muy contentos de tenerte hoy aquí y pues te queremos agradecer y queremos pues saber, para que nuestros oyentes se pongan en contacto contigo, ¿dónde te pueden encontrar? Contenedores. Ahí van a tener mis artículos que los invito a que los lean, los invito a que nos sigan en redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram. Síganos y ahí nos pueden contactar justo para nosotros poder colaborar con ustedes, ¿no? Y acompañarlos en todo este proceso. Y me gustaría dejarles una reflexión final en donde les quiero comentar que no importando el sector, no importando el tamaño de la empresa, considero que la responsabilidad social en la cadena de valor siempre tiene una estrecha relación con el comercio exterior, porque todas las empresas hoy en día, sean micro, pequeñas y medianas, exportan, ¿no? Entonces al final no va, no va separado, ¿no? Siempre está ligado a estas acciones que nosotros tenemos, porque quiero que lo vean que no solo es lo que hago en México, no solo es lo que hago yo para exportar un producto, sino a quién se lo voy a vender. Hoy en día, estos países de la Unión Europea están solicitando que más empresas que venden, más empresas que son sus proveedoras, velen por la responsabilidad social. Entonces me parece dejar este mensaje que no solo es México, sino realmente tenemos una relación con el comercio exterior y responsabilidad social, porque las empresas, como les comento, no solo cruzamos fronteras, ¿no? Sino que velan por el bienestar hoy en día social, ambiental y económico. Entonces les sugiero que siempre elijan a proveedores y a empresas que trabajen mejor la sustentabilidad en la cadena de valor. Y los invito a que adopten principios de responsabilidad social como parte de una cultura y estrategia de negocio para su empresa. Entonces, en todas estas adopciones, nosotros podemos apoyarles y con mucho gusto estaremos encantados de poder colaborar con cada uno de ustedes. Pues muchas gracias Vega, gracias César y pues nos estamos viendo tanto en el blog como en redes sociales. Cualquier duda y nos pueden contactar. Hasta aquí este episodio de Responsabilidad Social Contenedores. Muchas gracias por su atención. Los invitamos a que nos dejen sus comentarios y a que nos califiquen con 5 estrellas en las plataformas de podcast donde estás escuchando este episodio. Nos dará mucho gusto leerte. Además, síguenos en redes sociales, nos encuentras en Facebook, Instagram y LinkedIn como Responsabilidad Social Contenedores. Escríbenos por medio de nuestro formulario de contacto en nuestro sitio www.responsabilidadsocialcontenedores.com, en donde responderemos cada correo, comentario, inbox o mensaje directo que nos mandéis. Y no os olvidéis leer nuestro blog, donde cada viernes tenemos para ti artículos y las noticias más relevantes en responsabilidad social. Nos escuchamos la próxima semana con más contenido de valor para que más empresas, empresarios y profesionales experimenten la responsabilidad social con tenedores. Hasta la próxima.